través de un proceso personal, me empecé a interesar por las emociones, hasta que no tuve ese momento en el que la vida me llevó a tener que plantearme una serie de pautas que yo había seguido hasta entonces como no válidas. Fue hasta ese momento yo consideraba que las emociones eran algo que te surgían, estaban ahí siempre y había, sobre todo, que taparlas y no hacerlas caso porque te llevaban por un mal lugar, ¿no? Por un camino de desconocimiento de una misma, me llevaban a un lugar de no reconocerme y no poder dar a conocerme hacia afuera. Es decir, las emociones eran algo que tenían que ocurrir en la privacidad y, por supuesto, incluso cuando en esa intimidad ocurrían, que no se notara mucho, ¿no? Que no se notara mucho que hubiera estado triste, que no se notara mucho que tenía rabia y, sobre todo, que no se notara mucho que sentía, sino que yo tenía que actuar siempre hacia adelante. Y antes de continuar, porque es un tema que me fascina y sobre el que podría estar hablando muchísimas horas, creo que es importante llegar a esta reunión. Quizás tengamos detrás de nosotras todo un día de trabajo, un día de crianza, un día de cuidado de terceras personas, de, de asuntos ajenos, un día en el que no hayamos podido todavía conectar ni siquiera con nuestra sensación de cómo estamos ahora. Así que, ya que me gusta mucho la parte experiencial, porque he sido muy teórica durante muchos años y ahora es a través del cuerpo como empiezo a comprender mejor mi entorno y a mí misma, os invito a que si estáis en un lugar seguro, cómodo, os sentís seguras y cómodas de hacer una serie de ejercicios conmigo, me acompañéis y si no, simplemente os invito a que toméis nota mental para que cuando tengáis ese momento lo podáis hacer. Si estáis en ese lugar de tranquilidad o al menos en ese lugar seguro, os invito a cerrar los ojos o a suavizar la mirada. Simplemente dejaros estar. Podéis volver a sentaros o a tumbaros o a recomponer vuestra postura y siempre dándoos el mayor placer que os podáis dar en este momento sentándoos de una manera que os guste o cambiando una cortina que os esté molestando o cerrando una puerta. Cualquier cosa que necesitéis en este momento que sea pequeña para que esa sensación de estar con vosotras, de estar con vosotros, sea palpable. Podáis daros ese movimiento, esa acción hacia vuestro placer y sentir. Y en esta postura, en esta posición donde estéis, sin intervenir en la respiración, si vuestro cuerpo necesita moverse, moverlo. Simplemente os hago una pregunta sin que tengáis que pensar mucho. ¿Cuál es vuestra intención de estos minutos que vamos a compartir? ¿Qué os ha hecho venir? ¿Qué es lo que esperáis recibir de esa sesión conjunta? Disculpa, voy a ver un poquito de agua. Cualquier respuesta que haya surgido es vuestra respuesta, es vuestra intención. Simplemente sentirla, sentirla en el cuerpo, como esa sensación, ese pensamiento ha generado una sensación.
Y es a través de esa toma de conciencia de estas sensaciones que vamos a empezar a trabajar, si es que trabajar es una buena opción, pero vamos a ir investigando, vamos a ir acercándonos a conocernos más. Antes de pediros que abráis los ojos o si también queréis seguir escuchándome con los ojos cerrados, no va a haber ninguna presentación, así que con que sigáis mi voz es suficiente. Como decía antes de invitarnos a abrir los ojos, si es así lo que queréis, os invito a seguir sintiendo cómo está vuestro cuerpo, seguir sintiendo la superficie en la que está sentado o tumbado, como esa fuerza en sentido contrario a nuestro peso nos recoge, nos sostiene. ¿Qué sensaciones percibís del entorno? Frío, hace calor, la temperatura es justa. ¿Cómo siento la ropa en mi piel? ¿Cómo siento la luz que percibo a través de los ojos cerrados? ¿Qué los sonidos puedo percibir? ¿Qué aromas percibo? ¿Cómo late mi corazón? ¿Cuál es el ritmo de mi respiración sin influir sobre el mismo? Y ahora siguiendo un poco las enseñanzas que quizás hayáis adquirido si habéis estado con Susana sobre el poder energético de las palabras, sobre nuestras sensaciones, sobre nuestro cuerpo emocional, os voy a lanzar un par de palabras. Os invito a que percibáis qué sensaciones, qué emociones surgen, sin entrar en discutir o en intentar cambiarlas, sino simplemente con mucha curiosidad acercarnos a eso que esas palabras nos generan. La primera palabra es bondad. ¿Qué habéis sentido? ¿Qué sensaciones se han generado? Simplemente tomar nota de las mismas, hacerlas
consciente. La siguiente palabra es no. Son sensaciones diferentes a las que habéis recibido o percibido cuando la palabra era otra. ¿Dónde la sentís en vuestro cuerpo? Y la tercera palabra es compasión. Quizás haya alguna imagen que se despierte en nosotras. Poco a poco, si queréis ir abriendo los ojos, o como os decía antes, si queréis mantener los ojos cerrados. Esta es una masterclass, una propuesta hablada, sin que por el momento tengáis que mirar nada ni leer nada. ¿Qué ocurriría si os dijera que las emociones son constructos? Es decir, que las emociones son algo que nosotras creamos en base a una serie de sensaciones y a una serie de ideas que percibimos de nuestro entorno, sensaciones que percibimos interiormente, producidas por un agente externo o agentes externos. Es una reacción del cuerpo, esa sensación. Y luego, por otro lado, también procedente del exterior, nos viene una muestra de cómo tenemos que interpretar esas sensaciones de acuerdo a nuestra cultura. Te voy a poner un ejemplo. ¿Con qué gesto relacionáis la palabra alegría? Con un gesto físico. Como si estuvierais jugando a lo que llamaban antes, creo que era el Pictionary, o la palabra tabú. Si hicierais un gesto físico, quisierais representar la alegría, ¿cuál sería? La sonrisa, por ejemplo, ¿no? Así has dicho, Teresa. La sonrisa podría ser una. ¿Qué os parecería si os dijera que la sonrisa es una forma de representar la emoción que es relativamente reciente en nuestra historia y que tiene que ver con cómo teníamos los dientes hasta la Edad Media? Es decir, una sonrisa quizás no era una forma de expresar alegría, si lo que veíamos detrás de esa sonrisa pudiera ser algo considerado por lo pronto insalubre. No sé si bonito o feo, pero una sensación de insalubridad. Es cierto, me podéis decir, bueno, pero hay muchos animales, y esto, si hemos visto todos los programas de animales en la selva, ¿no? Como hay muchos animales abren la boca y enseñan los dientes en una mueca que podría ser sonrisa o incluso los, los bebés cuando están todavía dentro del útero, como, como parece que sonríen, ¿no? Sí, son movimientos que tenemos en, en, en nuestra, en nuestro catálogo de
ponernos en contacto con otros humanos, de ponernos en contacto con el exterior. ¿Qué ocurre? Con lo que os quiero decir es que le damos un significado. Y cuando le damos un significado y yo hago una mueca de sonrisa, y a esa mueca de sonrisa le incluyo una serie de características como estoy liviana, estoy tranquila, estoy propensa ahora al contacto social, mi emoción será favorable. Es decir, yo genero una emoción en función de una serie de características que la sociedad, que en mi entorno cultural, que en mi aprendizaje me han dicho que van con esa sensación, con ese gesto social. Esto en principio puede ser contradictorio con lo que hemos ido aprendiendo, ¿no? Que hay emociones que son muy claras, además son universales y están si se atascan, se quedan en un lugar del cuerpo, ¿no? Es como si la emoción estuviera asociada a un órgano, por ejemplo. Y es cierto que hay sensaciones que luego interpretamos como emociones y esas sensaciones han generado una tensión interna que puede quedarse en el estómago, en el cuello, en el pecho, ¿no? Generalmente eso es en la espalda, la parte baja de la espalda. ¿Qué ocurriría si a esas sensaciones les damos otro significado? Y echando un paso más hacia atrás, ¿qué ocurriría si pudiéramos hacer más conscientes esas sensaciones que muchas veces, cuando ya han generado un tsunami interno, empezamos a tenerlas en cuenta, ¿no? Las sensaciones corporales son parte de nuestra forma de interactuar con nuestro medio. Muchas veces ni siquiera tenemos una palabra para darle una palabra para hacerlas conscientes. Sí, nos sentimos mal, no estoy muy bien. ¿Qué es no sentirme bien? No hace falta hacer una descripción absoluta, pero ¿qué sensación puedo percibir? ¿Tengo una contracción? ¿Hay algo que me punza? ¿Hay algo que está estirándose? ¿Qué es lo que ocurre? Si miráramos y pudiéramos tener un vocabulario más rico sobre nuestras sensaciones corporales, sobre cómo está en ese momento nuestro cuerpo, podríamos parar en muchas ocasiones esa causa-efecto que llamamos emociones. Es decir, si yo percibo una sensación que siempre he asociado con una emoción y a la emoción he asociado un significado, ese significado guiará mi acción, determinará qué es lo que tengo que hacer. Si en ese momento muy, muy cortito, en ese espacio de tiempo casi imperceptible entre la sensación corporal y la asignación de una emoción, yo pudiera parar, simplemente observar, ser curiosa, ver qué está ocurriendo y quizás en ese momento plantearme otra opción de satisfacer esa necesidad que en ese momento quizás mi cuerpo me está queriendo decir, me quiere transmitir con esa sensación. Yo puedo cambiar todo el sentido a esa sensación y por lo tanto puedo actuar de manera diferente. Esto que parece muy mecánico y que parece que, esto que parece que tiene una mecánica muy clara y que también podríamos pensar que nos impide sentir y estar presentes realmente con nuestro cuerpo, porque si tenemos que pensar tanto, si tenemos que detener, si tenemos que lucubrar, no es más que un parar, es retrasar, retardar, desacelerar nuestra forma de actuar
continua. ¿Por qué son tan importantes las emociones? Es decir, todo esto que os he dicho no significa que tengamos que huir de las emociones porque son simplemente constructos. Esto es una teoría de trabajo. No, las emociones son la forma en la que nosotros llamamos a esas sensaciones y las queremos dar un significado, las queremos atender. Sabiendo que es una construcción, al igual que las hemos construido, las podemos deconstruir y volver a construir de otra manera. Esto tiene muchas ventajas. Una de ellas es, si yo ante una sensación determinada siento melancolía, y la melancolía me va a llevar a estar inactiva, a desatender incluso mi higiene personal, si yo puedo echar hacia atrás y cada vez que tenga sensación corporal pueda pensar, bueno, quizás lo que tenga es otro tipo de necesidad. Tengo una necesidad de descanso, tengo una necesidad de darme un paseo. Muchas veces pensamos que necesitamos algo absolutamente enorme para volver a recuperar el equilibrio en nuestro interior. Y en realidad lo que necesitamos muchas veces es muy poco. Necesitamos movernos, necesitamos descansar, necesitamos comer, necesitamos beber y necesitamos mucho contacto social. Si nos privamos de esas necesidades tan básicas, nuestro cuerpo va a estar descompensado y puede estar descompensado durante mucho tiempo. Ya sabemos que el cuerpo aguanta mucho. La pregunta aquí es, ¿queremos que aguante tanto? Ponerlo al límite y entonces volver a ese tsunami emocional en el que muchas veces nos vemos arrastrados por esa intensidad de las emociones, esa intensidad de significado que le damos a las emociones. Todo ello se añade que, de nuevo, las emociones, muchas de ellas no nos han sido permitidas expresarlas. Por lo tanto, tenemos una sensación que causa una emoción con un significado y no hay nadie con la que podamos hablar sobre esa emoción, sobre esa sensación, sobre esa situación. Por lo tanto, doblemente daño para nosotras mismas, para nosotros mismos, que tenemos esa sensación y esa necesidad que no vamos a poder satisfacer. Y luego también, por otro lado, hay una necesidad humana general, y esta yo creo que sí que es universal, es a querer explicarnos todo lo que nos está ocurriendo, querer explicarnos todo lo que está pasando alrededor nuestro, porque la incertidumbre es algo que el cerebro no puede gestionar de manera adecuada. El cerebro es, por un lado, en órgano que nos han dicho que nos quiere mal, en realidad está continuamente buscando elementos en el exterior para favorecer una interpretación rápida y favorecer nuestra supervivencia. No es un enemigo nuestro. El ego, no. El cerebro lo que quiere es certidumbre. El ego no puede sobrevivir con estrés de no saber qué es lo que va a pasar. Y en esa incertidumbre, en esa huida desde la incertidumbre, podemos generar significados de nuestras sensaciones y significados de nuestras acciones que en realidad no están en consonancia con lo que somos, sino que están en consonancia con lo que se espera que somos o con lo que se espera de nosotras en nuestro entorno cultural. Y de ahí que se genere una especie de diálogo ciertamente negativo entre la sensación, el no poder expresarla, o la sensación de el darle un significado que está en contra de mis valores. Esto es, en situación de duelo, bastante frecuente verse en una situación en la que las emociones, las sensaciones corporales son muy intensas,
les damos un significado y no podemos hablar sobre eso que nos está ocurriendo, porque de nuevo hay un silencio al respecto. Parece que tenemos que salir rápidamente de esa situación que nos tira hacia abajo, y el no poder hablarlas, el no poder ni siquiera resignificarlas, es decir, darles un nuevo significado, hace que nos quedemos congeladas, por así decirlo, que nos quedemos incluso avergonzadas de lo que nos está pasando, ¿no? Porque ¿cómo es posible que yo sienta de esa manera ante esta situación? Yo tendría que estar sintiendo de otra. Esto es muy importante como decía, en el duelo, y hace poco estuve leyendo un artículo que me gustó mucho sobre Kubler-Ross, ¿no? Que ella decía, bueno, ella en principio con las fases que describió, lo que describía era la muerte, como ella en su experiencia profesional veía que las personas que tenían una enfermedad terminal estaban acercando a lo mejor veían con más cercanía ese momento final, iban desde recibir la noticia hasta que esto ocurría, ¿no? Como ese esquema de 5 fases se transforma en una forma de entender el duelo, de nuevo, para evitar esa incertidumbre que nos genera la intensidad de las emociones que por otro lado no nos habían dejado expresar y que no sabemos ni siquiera cómo se sienten, porque rabia, ira, tristeza profunda son son emociones que en esta sociedad no se deja transitar cuando somos pequeñas o cuando somos pequeños, ¿no? Siempre tenemos una rabieta, es que somos muy difíciles. Luego cuando de adultos o incluso sin ser adultos transitamos un duelo y transitamos todas esas emociones, tenemos la dificultad de saber si puedo sentirlas en la intensidad, tengo hasta miedo, ¿no? Y de nuevo volvemos a la incertidumbre, esa situación que el cerebro no quiere vivir. Por eso el ponerlo en 5 fases, si bien el duelo no funciona de esa manera, sino que puede ser circular, puede volver a, lo que creías que era una fase que ya habías pasado. Y todo esto nos lleva a reducir la incertidumbre desde el conocimiento de cómo nuestro cuerpo, cómo nosotras mismas, cómo nosotros mismos podemos transitar esas emociones, podemos volver a darles un significado y podemos, a través de ese significado, conocernos mejor. Volviendo al esquema que os comentaba. Sensaciones estamos percibiendo todos los días. Las sensaciones hacen que nos movamos hacia adelante, que tomemos decisiones, si bien esas sensaciones las estamos continuamente interpretando de manera casi automática. Si en un momento determinado esa forma de actuar que es automática se desvirtúa porque hay una emoción más intensa y no sabemos cuán intensa puede llegar a ser, qué sensaciones puede provocar, la vamos a tapar. Y si la tapamos, estamos impidiéndonos conocernos, estamos impidiéndonos dar ese significado que está más acorde con nuestros valores que lo que hemos recibido externamente. De aquí que el darle palabra a las sensaciones, el poder describirlas, el poder localizarlas, es clave para poder llegar a entender qué es lo que las emociones nos están queriendo decir. Y ante esa situación emocional que es necesario vivir, con esto no estoy diciendo que tengamos que
hacerla tan lógica que no la sintamos, no, la sentiremos, pero no tendremos miedo de ellas. Y nos querrá decir esa emoción que tenemos de nuevo una necesidad que necesita ser satisfecha. Eso con respecto a cómo las emociones son un constructo y cómo podemos actuar sobre ellas. Y antes de poder percibir las sensaciones y no entrar en un círculo en el que no sabemos de qué se trata ni sabemos cuándo vamos a salir, algo muy, muy importante es centrarse en el aquí y ahora. Eso es sencillo de decir, es muy difícil de hacer, sobre todo cuando en un sistema como el actual tenemos que estar atentas a muchas cosas a la vez, tenemos que dar solución a muchas preguntas y a muchas cuestiones en el mismo día, tenemos que tomar muchas decisiones muy rápidamente. Y muchas veces esas decisiones o estas preguntas tienen que ver más con el futuro, más que con el presente. Así que estar aquí y ahora es relativamente difícil, con independencia de que, como todas sabéis, es el único momento que tenemos realmente. El pasado ya ha pasado y el futuro todavía no se ha creado. Se está co-creando, pero no ha ocurrido todavía. Para poder estar en el momento presente, de nuevo no hay que irse a ningún retiro de silencio, que también estaría bien. Pero sí es importante el darse un momento, el regalarse ese momento, si nos gusta esa palabra. El hacerlo todo mucho más lento, sin necesidad de estar a 5 cosas a la vez. Y esto a veces será posible y otras veces no será posible, y es ahí donde entra también la compasión. De saber que cada una tenemos nuestro ritmo, cada uno tenemos nuestro ritmo, nuestra forma de estar en el mundo, nuestra forma de entender e interpretar el exterior, y que no hay una forma única de transitar las emociones, no hay una forma única de estar en el mundo. Pero volviendo a estar aquí y ahora, esto me parece que es la base para poder percibir qué sensaciones tenemos dentro, para poder entrar en diálogo con nuestro propio cuerpo y para evitar que por defecto se encienda el mecanismo de supervivencia necesaria, el mecanismo necesario de supervivencia, que es disipar toda la incertidumbre posible. Cuando estamos en una situación de estrés, y el estrés es parte de la vida, no es ni bueno ni malo, es parte de la vida, pero si ese estrés es continuo, esa necesidad de estar continuamente dando respuesta me impide estar en un momento en incertidumbre, voy a estar continuamente generando la misma respuesta ante el mismo factor desencadenante. Cuando nos detenemos y empezamos a percibir cuáles son las sensaciones de nuestro cuerpo, puede ser que aquello que percibamos con un pálpito y que en años o en días anteriores hubiéramos identificado como estoy nerviosa, y cuando estoy nerviosa puedo ser muy poco agradable y además voy a gritar. Si esa palpitación la entendemos como una reacción simplemente a una situación y no le damos significado, esa palpitación puede ser que desaparezca o se mantenga, pero nosotros no habremos entrado en la montaña rusa, en esa cascada que desencadena esa palpitación. Aquí también me gustaría plantear una idea que desarrollaríamos en el programa también, y es que el estrés en sí no es malo. El estrés, ese demonio también, ¿no?, con el cerebro,
Esta es una forma de supervivencia, es un mecanismo que nuestro cuerpo nos ha desarrollado durante millones de años para poder de nuevo estar en su entorno, poder desarrollarse y poder sobrevivir. Es lo que hacemos con ese estrés. Es qué significado le damos a ese estrés. Si ese estrés yo le doy el significado de no voy a poder hacer nada, es algo que me engulle y además me invalida, efectivamente será así. Disculpa. E incluso puede ser que al estrés le demos un significado más, más positivo y aún así siga siendo un incordio. Con esto lo que quiero decir es que per se no hay nada bueno ni malo que nos ocurra en nuestro cuerpo. Disculpad. Es el significado que le damos, es ese diálogo que entablamos con las sensaciones, ese, es ese pensar que que las emociones, una vez que están, no desaparecen, que las emociones determinan quiénes somos, que hay emociones buenas y hay emociones malas. Todo eso son ideas que de una u otra manera nos tienen encasilladas, nos mantienen en una forma de diálogo con nuestro entorno y con nosotras mismas que puede ser muy poco satisfactorio. Así que estas serían las claves del autoconocimiento que con vosotras y con vosotros quiero compartir. El empezar a pensar que muchas de las ideas que teníamos sobre quiénes somos están construidas sobre qué es lo que necesitamos ser y sobre ese que necesitamos ser podemos ir modulando y podemos ir acercándonos más a nuestro cuerpo y a ver realmente o con un poquito más de cercanía quiénes somos. Ahora en este momento os invito de nuevo a cerrar los ojos, a poneros cómodas en vuestro asiento, en el lugar donde estéis reposadas. Y con lo que habéis escuchado, ¿qué idea os ha llamado la atención? ¿Qué idea os lleváis en estos minutos que hemos compartido? Os invito también a percibir qué es lo que está pasando en vuestro cuerpo. ¿Qué palabras le diríais a esas sensaciones?
Un poco, si queréis, os podéis estirar, bostezar, mover el cuello. Despertar como un gato, si queréis. Y si tenéis alguna pregunta, si queréis compartir, preguntar, encantada de recibir vuestra compartir.